Bienvenidos nuevamente al espacio de Proyecto Orión y en esta oportunidad vamos a traer una nueva entrevista con una persona que hizo diversos estudios, entre ellos está licenciado en lengua y literatura, en extensión educativa, con estudios de filosofía, psicología, historia, también sociología, antropología y ciencias ocultas. Esto me da bastante curiosidad porque Joel Tapia, el invitado que voy a traer el día de hoy, ya lo conocía de hace 10 años atrás, con una crítica bastante interesante con respecto a la religión, a la espiritualidad, pero también a las cuestiones de ciencias sociales, psicología, entre otros temas. También hizo estudios sobre hermetismo, esoterismo, gnosticismo, doctrinas evangélicas y varias ramas que ya hemos trabajado aquí dentro del canal. Esta persona se considera un excelente crítico en el sentido de dar una postura sin enamorarse en una en particular. Bienvenido, Joel, al canal. Muchas gracias, mi estimado Simón. Es un gusto estar aquí y bueno, gracias por la invitación y la verdad pues ha sido bastante interesante, ¿no? La forma como también nosotros nos hemos conocido a través del tiempo, a través de los foros, un conocimiento bastante controversial por Sí, muchas razones que tú sabes, pero bueno, felizmente se ha dado el caso y por azares de, diría yo, no sé, tal vez el destino, estamos aquí y bueno, compartiendo este espacio en estos momentos. sí, yo te quería traer al canal puesto que también aquí en Proyectorium hemos estado trabajando no solamente la parte espiritual, sino también una profunda crítica con respecto a la misma postura, porque se da la impresión de que, porque se tiene una creencia o se cree en Dios, no se debería dudar o no se debería criticar porque eso ya se considera como que una ofensa a la espiritualidad o todo este tipo de vertientes. Y lo primero que me llama la atención, o lo primero que había mencionado aquí en esta oportunidad, es que tienes diversos estudios. ¿Me puedes contar un poquito cuál es tu afinidad con el conocimiento, tu afinidad incluso que te ha llevado a ser profesor, a compartir diversos conocimientos? ¿En qué lo estás orientando? Bueno, hablando sobre conocimientos, sí, la verdad es que son casos muy diversos, ¿no? Y que tiene que ver con diferentes contextos. Por ejemplo, sobre todo con las aficiones, porque, por ejemplo, en estudios de filosofía, no es exactamente que yo lo haya hecho en una universidad, sino que ha sido de una forma autodidacta. Ok. Ha nacido por, digámoslo así, ¿no? Una ocurrencia. Eh, y entonces empezó esto como más o menos a los 16, 17 años, cuando yo tenía esa edad, ¿no? Cuando era joven, bastante joven. Y ahí empezamos con las inclinaciones de ese tipo. Empezamos también, o empecé, mejor dicho, a inclinarme también por otros estudios que tenían que ver con la filosofía, tenía que ver con el comportamiento humano, tenía que ver con la forma en cómo se piensa, de qué manera se piensa, cómo se debería pensar, y ahí se toca la psicología. Después también, bueno, en esos años o desde mucho más antes todavía, yo ya estaba dentro de una institución evangélica cristiana, o Ok. sea, tenía también eso, ¿no? Porque eso venía de familia. Entonces mi familia era evangélica cristiana, también se pasó por el catolicismo. Entonces se tuvo por ahí las experiencias, se tuvo los conocimientos. Te estoy hablando pues que soy una persona que prácticamente desde la niñez ha estado en una iglesia evangélica, estamos hablando de mínimamente 15 años, y es bastante tiempo, ¿no? He tenido algunos cargos ahí dentro, como por ejemplo de maestro de niños, maestro de teatro de los niños, me he encargado de diferentes áreas de la misma iglesia, he sido miembro de una iglesia, miembro oficial de una iglesia bautista, y también he asistido a otras denominaciones después, como por ejemplo denominaciones pentecostales, testigos de Jehová, adventistas, y por ahí que uno pues ha tenido, ha recibido las, digámoslo así, ¿no? Las clases o los cursos en Vale. cada una de estas instituciones, ¿no? Se ha sabido los dogmas de cada una de estas instituciones
Ya después de ello vino la afición, o mejor dicho, la opción de optar por una carrera profesional que ahora le llaman programas profesionales. Bueno, en Perú, aquí en Perú es así, ¿no? Ujú. Entonces empezamos con ello. No sabía qué decidir. La verdad, yo no sabía si iba a ser profesor. No, no sabía nada. Yo simplemente dije, bueno, lo que venga y ya, y lo que se pueda o lo que también mis padres me podrían aportar. Y bueno, una idea sencilla, práctica y rápida era pues educación, porque era una rama en la que se podía desempeñar de muchas formas, en todos los sentidos, había oportunidad y realmente hay oportunidad en ello. Uno se puede abrir espacio con ello, a pesar de que evidentemente aquí en Latinoamérica y sobre todo en Perú no hay, por ejemplo, una cartera de trabajo que sea muy disponible, que digamos. Entonces, a pesar de ello, sí, había buenas opciones y opté por ello, ingresé sin querer queriendo, como siempre, Ok, y ya después, ¿no?, de que se terminó la carrera, bueno, le agarró cierto gusto a la educación y más que todo con la filosofía. Todos los conocimientos que obtuve se combinaron con esta parte de la filosofía en la que uno quiere ir hacia la verdad de todo. Y ahí empezó realmente mi, por así decirlo, mi verdadera vocación de querer saber más. entiendo. Me causa cierta curiosidad que comenzaste de la parte religiosa, distintas ramas. Es decir, porque vamos a llegar y quiero, la segunda pregunta es sobre la crítica. Y yo veo que hay dos tipos de posturas, de que hay una crítica cuando no se está ya dentro de ciertas posturas religiosas, pero otra y otra crítica distinta, que es cuando a pesar de que ya pasaste por esas posturas y te conoces los sistemas o los mecanismos, aún así realizas la crítica. Y muchas veces se tiende a pensar de que no es porque de repente la persona se decepcionó, la persona es atea. Entonces, para ti, ¿por qué es necesaria la crítica en estos sistemas? Bien, justamente eh, la crítica ha sido motivo muchas veces de sesgo de muchas personas. Ok, Aquí, por ejemplo, ello es sinónimo de hablar mal. Entonces, se tiene una idea muy equivocada de lo que significa realmente la crítica. ok, Dice, criticar, criticón, de forma peyorativa. Sin embargo, yo nunca lo he visto de ese modo. Yo siempre lo he utilizado del modo en el cual es realmente la crítica, y si cualquiera pues toma el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se va a dar cuenta que el concepto de crítica es bastante simple y al mismo tiempo es amplio, porque el concepto en sí de criticar, por ejemplo, según este diccionario, es analizar de manera pormenorizada algo y valorarlo según los criterios propios de la materia de la cual se está tratando. Entonces, ahí no se ve pues para nada, es hablar mal, un juicio negativo acerca de... No, no, no. La gente es quien ha manipulado este criterio, este concepto, mejor dicho, este significado de este concepto. ¿Y en razón de qué? En razón de justificar su subjetividad. Es decir, en razón de subjetivizar las cosas ok, para no encontrarle o no querer ver, mejor dicho, lo que realmente es. Hay una, digámoslo así, una animadversión a lo que es la realidad, a la verdad y por ende a la crítica, porque cuando alguien critica, está haciendo un análisis, no está hablando mal. Y mucha gente inclusive salió, bueno, ahí tú sabes, ¿no? ok. Conversando en los foros y diciendo, no, es que tus críticas son destructivas, tendrías que hacer críticas constructivas. Y yo siempre le dije a la gente, es que no existe crítica No destructiva, existe. no existe, tampoco existe constructiva. Es que no es un bando, ¿ya? No, no es una camiseta, no es una forma de... No, no es una postura, la crítica no es nada de eso. Las posturas sí, en una postura tú dices, soy de izquierda, soy de derecha, soy blanco, soy negro.
¿No? Entonces, pero la crítica no. La crítica es un análisis sobre, digamos, una postura, sobre un argumento, sobre una persona, sobre la estética, sobre cualquier cosa. Analizas y ves, de acuerdo al tema, obviamente, si está en coherencia con el tema o simplemente no tiene nada que ver. Eso es crítica, nada más. Entonces, Y, la ajá. gente lo toma. Sí. No, entonces, tomas la palabra análisis. ¿La crítica nace entonces de la filosofía o nace del criterio científico? ¿Cómo se puede canalizar eso? Pues muy sencillo, porque académicamente hablando, se sabe por historia que la base de la crítica ha sido la filosofía, necesariamente, Ok. porque la filosofía ha sido y sigue siendo la madre de las ciencias, o sea, se le considera así, y en un principio, en la Edad Antigua, se consideró de esa manera, y de ahí que nació el famoso pensamiento reflexivo, juntamente con la crítica. Y es que los primeros filósofos, ¿no? Tanto presocráticos como postsocráticos, han sido críticos al ver a su realidad y de ahí han sacado las bases de sus propias ideas, por reflexión y por crítica, por análisis y reflexión, ¿no? Decir, a ver, esto es así por esto y por esto, y por qué es así, y para qué es así, y de qué manera está constituido y a dónde me lleva y cuál es el objetivo de todo esto. Entonces, ahí vino toda esa formación de ideas que llevó, pues, obviamente a un pensamiento mucho más sofisticado al cual les llamaron la filosofía. O sea, el hecho de buscar la sabiduría, de buscar, digámoslo así, la verdad, de buscar el hecho último para saber si realmente es real o no, si es de una forma o de otra manera, con tal de llegar al hecho en sí. Y de ahí viene justamente, de viene el hecho científico. De ahí viene, gracias a ello, el pensamiento científico que vendría ya más o menos con Aristóteles, porque él es el quien se basó mucho más en experiencias empíricas y en experiencias teóricas. Entonces, él, por ejemplo, al hacer esta obra del Organón, que son dos compendios gigantescos Ok. de, de pura lógica, lógica pura, eh, ahí podemos ver hasta dónde va la lógica, pero utilizada de forma objetiva. Entonces, con ello ya empieza el pensamiento, a formarse el famoso pensamiento científico. Él empieza a poner las bases, por ejemplo, del pensamiento científico sobre observación, análisis, experimentación, demostración, refutación, inclusive, ¿no? Y ahí viene la famosa hipótesis, ahí viene la probabilidad de cuán probable es que esto sea cierto, cuán probable es que no sea cierto, de acuerdo a una serie de determinaciones que se tiene que tener en cuenta, de acuerdo a lo que se está investigando o lo que se quiere saber. Entonces, evidentemente, viene el pensamiento científico desde la filosofía. Me nombraste un poquito de historia. Dista mucho la crítica que se hacía antes a la crítica que se hace ahora, porque al inicio se diste la impresión de que no, hay una crítica constructiva y hay una crítica destructiva, que me estás diciendo que eso no existe. Pareciera que hubiera más sensibilidad a la hora de la crítica que antes. Pero antes, cuando estos filósofos realizaban esta crítica, eran peligrosos al poder. Entonces, mientras uno ejerce la crítica, las preguntas para buscar una verdad o por lo menos la verdad de los hechos, eso atentaría al poder. Es decir, ¿hay un cambio en la crítica de antes a la de ahora o sigue siendo la misma por ser pensamiento humano universal? Bueno, la verdad es que hay ciertas diferencias, pero no dista mucho. Ok, Por- la, digámoslo así, el kit del asunto de la crítica es que si digamos, hablamos de poder, como me estás mencionando, religión, política, gubernamentabilidad, jurisdicción, ya ahí la cosa cambia. Desde tiempos antiguos que apareció la crítica, para los señores que tenían poderes,
era algo nefasto, era algo prohibido, era algo vetado. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el poder no era para criticarse. Ok, Porque si criticaba el poder, ¿qué pasaba? Pues el que tenía poder lo perdía. Así de simple. Y los primeros críticos o criticones, si se quiere llamar así, como nos llaman hoy día, eran los filósofos. Eran los filósofos. Ellos, justamente, había una frase muy famosa del populorum filosófico, vamos a decirlo así, que se tiene hasta ahora y que se decía que qué torpeza, se decía así, ¿no? Qué torpeza que el poder lo tenga una sola persona por propia estupidez de los demás. ok, ok, Y eso bueno, eso lo dijeron varios filósofos, pero creo que se le da el crédito a alguno de ellos, si no me equivoco, a Epicuro y a Demóstenes, pero en realidad lo decían la mayoría, tenían ese pensamiento, hasta Sócrates también tenía ese pensamiento. Claro que él no lo iba a lanzar de esa manera, él era un poco más, digamos, tipo Simón Guardia, más ah, cuidadoso en ello, ¿no? Para no perder, digámoslo así, la amistad con las personas, porque él era más amistoso. Era un hombre mucho más, digámoslo así, relajado en ese sentido. En cambio, hubieron otros que no, eran muy duros, ok, otros eran muy crueles, y de ahí aparecieron sistemas y escuelas filosóficas justamente por sus personalidades, ¿no? Unos eran más dados al placer, entonces apareció el hedonismo, otros eran muy dados a lo estricto y lo disciplinario, entonces aparecieron los estoicos y así sucesivamente. Pero la verdad es que la crítica siempre ha sido para el poder lo peor que le podría pasar. Y muchas veces se les ha prohibido a los críticos hacer crítica del poder. Por eso mismo, tanto a nivel de gobierno como de religión, sobre todo, no son o no eran permitidas las críticas. No eran. Por ejemplo, en el caso de la religión, para impedir que haya críticas, se habla de dogma de fe. ¿Qué significa eso? Que lo que se tiene como principio es irrefutable y no puede ser llevado a cabo a la duda. ok, transforma algo absoluto porque lo absoluto no debe ser cuestionado. Exacto. O sea, no debía haber cuestionamiento alguno, porque es así y así es y punto. Inclusive en el catecismo de la Iglesia Católica está muy bien fundamentado ese punto. Entonces, todo lo que es dogma de fe, y bueno, hay un montón de dogmas de fe, empezando por la divinidad de Dios y terminando por la perfección del mismo demonio, porque se dice por el catecismo, el demonio es perfecto. Y cuando alguien escucha eso, dice, ay, ¿cómo que el demonio es perfecto? ¿Qué pasó aquí? No, el padre está loco, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo va a decir que el demonio es perfecto? Es perfecto porque según dogma de fe es un ángel y todo ángel está hecho a la perfección de Dios, Ok, teóricamente hablando, por supuesto, ¿no? O mejor dicho, teológicamente hablando. Y dentro de esa postura, dentro de ese dogma, no se admiten dudas. Es así, punto. Si vengo yo y les digo no, no es así, es mentira por esto y por aquello, automáticamente, bueno, en la Edad Media, se decía que el que decía eso, el que contrariaba un dogma, era vetado, era llamado hereje y posiblemente condenado, sobre todo por la Santa Inquisición. Y a muchos los condenaron por ello. Muchos otros que hablaron de, por ejemplo, trataron de desmitificar la religión a base de crítica y conocimiento científico, ¿no? Como Galileo Galilei, como Giordano Bruno, que en su momento dijo no, que no está, la tierra no era plana y que el cielo no era ninguna bóveda de cúpula, sino de que la tierra era redonda y de que la cúpula no existía, sino que existía un espacio y hasta un espacio infinito, y por ello lo quemaron. Entonces, eso sigue pasando hoy, la famosa cacería de brujas que se le dice. Continúa hoy en día de otra forma,
en redes, entre amigos, entre profesor, alumno, en todas partes. Cualquier persona que quiera criticar algo siempre va a ser vetado. Eso es seguro. Sabes que leyendo los comentarios del canal, los temas que yo comparto y en conversaciones, uno se da cuenta, porque hablaste de dogma de fe, pero es el tema que atrás del dogma de fe hay algo más sustancial que es la creencia. Es decir, da la impresión que la creencia tiene dos facetas. Uno, que pareciera que fuera un estorbo o que fuera algo que va en contra de los avances de la ciencia, por algo es creencia, no es un saber, pero a su vez pareciera que la creencia es algo humano, algo intrínseco. Es muy raro una persona que no crea. Entonces, aquí hay como parece un antagonismo y, y quería contigo iniciar las bases de que, qué es una creencia, por qué creemos, qué tan sustentable es una creencia y hasta dónde la podemos llevar y hasta dónde o hasta cuándo esa creencia se comienza a dar pie a lo que sería un saber o un conocimiento. Claro, justamente en cuestión de creencias, pareciera algo innato. Es más, hay mucha gente que conozco que da a entender de que es innato. Muchos otros dicen de que inclusive la creencia de en Dios es innata. Sin embargo, eso es falso. Ok, ok, Eh, Cuando uno viene al mundo, normalmente no tiene ninguna creencia. Inclusive muchos ateos han puesto eso en relieve y han dicho, no, cuando uno nace, nace ateo. ok. Y tampoco es cierto. Tampoco es Tampoco, cierto, no, porque la tampoco. lógica pareciera que no, si no tenemos ninguna creencia, entonces nacemos ateos. Claro, porque no tienes creencia, pero tampoco no tienes no creencia. Entonces, porque lo ateo es una no creencia, ¿no? Es una negación de una creencia. Entonces, en ese momento tú no tienes ninguna creencia como para tener que negarla. Entonces, ateo tampoco naces. Y ahí se equivocan. Y les dije a los queridos amigos ateos también eso. Pero bueno, me salieron con un chorro de babas como siempre, porque nadie quiere aceptar una realidad. Entonces, la gente siempre dice, entonces, ¿de dónde sale esto? O sea, ¿de dónde viene esto? Entonces, uno para tener una base, siempre tiene que ir al leccionario, siempre tiene que ir a las formas primigenias del significado en sí. Ok, Y de muchos, bueno, digámoslo así, que queremos buscar más, mucho más profundamente, agarramos inclusive la parte etimológica de las palabras para saber exactamente hacia dónde está dirigida el significado concreto. Entonces, en el caso de la creencia, bueno, cualquiera que tenga diccionario va a ver este concepto, ¿no? El concepto de creer es tener algo por cierto, sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. ok. Ese es el concepto de creer. Y el concepto de creencia viene a ser el firme asentimiento o la conformidad con algo o el completo crédito que se le da, se le presta pues a un hecho o noticia como el hecho de ser seguros o ciertos. Entonces, prácticamente resumiendo esto, diríamos que es una afirmación gratuita, sin conocer causa alguna, parecido a la fe, muy parecido a la fe, No solo es que fe. La creencia entonces no es fe. no es fe, pero se parece mucho. La diferencia entre ambos radica en la intensidad. Digamos, yo puedo creer ahorita que, ya, bueno, o sea, el ejemplo rápido, que Simón Guardia no es del Tren de Aragua. Ok, 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 ya, yo solo lo creo, ¿no? Yo creo que no lo eres. ok. Ya. ¿La fe qué sería? La fe es mucho más intensa. La fe sería decir, Simón es un ángel y no hay duda. O Y sea, no no hay pongo duda. en duda. Lo No, sobrenatural y de paso lo sobrenatural no lo pones en duda. y no lo pongo, sí, tiene que ser algo sobrenatural o muy extraordinario
¿sí? Necesariamente tiene que ser extraordinario, no puede ser algo común, como por ejemplo el hecho de ser, digamos, bueno, malo, bueno en una asignatura o de repente ser un criminal, no, eso ya va, ya tiene un contenido de duda. Cuando yo digo, creo que Simón, no creo que Simón sea del Tren de Aragua, hay una posibilidad, hay una posibilidad de que sí lo sea. Claro. ¿Ya? Pero cuando digo, él es un ángel, así que es imposible que sea del Tren de Aragua porque es un ángel. Y los ángeles no son criminales. Y eso es dogma de fe. Por lo tanto, no, imposible. No hay duda alguna de lo contrario. Esa es la gran diferencia. Entonces, Ujú. lo malo de las creencias es que se les ha tenido por, digámoslo así, panacea ideológica o idealística. ¿Cómo es esto? Digo panacea porque a todo lo que les acontece en la vida a las personas le colocan una creencia. Ok, Por ejemplo, yo recuerdo una amiga, bueno, no amiga, una compañera en la universidad, hace cuando tenía tu edad, cuando era joven, y, le escuché de lejos hablar, ¿no? Se encontró con otra de sus compañeras y hablaron y yo, bueno, estaba ahí cerca, estaba leyendo un libro ahí en el patio y leyeron yo estaba leyendo en el campus, perdón. Ellas se acercaron y empezaron a hablar y sin querer escuché lo que estaban diciendo porque estaban muy cerca de mí. Y lo que dijo fue muy chistoso porque trajo como una novedad, diciéndole a su amiga, hey, ¿sabes qué? No sabes lo que me ha pasado. Dios es grande. Inicia con eso. Dios es grande, no sabes, Dios es grande, ¿no? Y ella le dijo, ah, bueno, sí, sí, Dios es grande, pero ¿y qué pasó, no? Qué te sucedió? Y la chica le dice, es que yo estaba saliendo de mi casa, ya estaba ya yendo en el carro, ya estaba en el carro, ya estaba llegando a la universidad, y en eso me fijo que no tenía mi billetera. Y me busqué por los bolsillos y nada. Me busqué por los bolsillos superiores, nada, por los inferiores, nada. Busqué mi cartera, tampoco estaba. Y cuando llego acá a la universidad, abro mi mochila y en la parte, ahí en un rinconcito, estaba mi billetera. ¡Ah! Dios es grande, ¿verdad? ok. Entonces, ese es el problema. La gente ha colocado, sobre todo la creencia de Dios o en Dios, como si fuera, o lo tratan, mejor dicho, como si fuera un amuleto. El tratamiento de la creencia es un tratamiento de conveniencia, es un tratamiento de suerte, es un tratamiento de buena suerte, por así decirlo, y hasta ahí llega. Entonces, cuando alguien dice a eso, oye, eso no ha sido de Dios, eso no ha sido tampoco buena suerte, eso ha sido tu estupidez, eso ha sido tu dejadez, porque tú no supiste dónde colocaste tu billetera, porque ayer estabas, no lo sé, en un antro, en una disco, y normalmente pues pasa eso, ¿no? Cuando estás en un antro, cuando estás borracho, no sabes dónde colocas tus cosas. Y a la mañana siguiente, pues, oh, no sé dónde estoy, pero si estoy aquí es porque Dios lo quiso, ¿no? Otra vez, ¿no? El componente de suerte. No, es que he ahí el asunto. Entonces Sí, la gente ha tergiversado mucho eso. sí. Por ejemplo, un ejemplo rápido, ayer mismo, dos amigas mías salieron con un chico cada una, no se conocen entre ellas, y una Ujú. tuvo la mejor cita de su vida y la otra la peor cita de su vida. Entonces, aquí meter el hecho de que gracias a Dios tuve esta cita, o ya aquí entonces como que hay una conveniencia de que para unos sí y para otros no. Es el hecho de usar el factor de Dios o el factor de la espiritualidad como una cuestión de agradecimiento cuando se sabe perfectamente que existe la injusticia, existe el dolor, el sufrimiento, las malas pasadas y por ahí nos podemos meter es un hueco sin salida en esos temas cuando se mete el tema de Dios. Entonces, Bien. creo que por lo que estás diciendo, la creencia no es malo tener creencia, porque los seres humanos tienen creencia. Lo malo está es cuando no se le coloca un ápice de duda
o que potencialmente esa creencia puede mejorar, cambiar, quitarse, transformarse. No, se cree eso a rajatabla y no hay ninguna oportunidad de transformación. Creo que es cuando la creencia, se puede decir que la creencia se vuelve nociva. Hay creencias nocivas o eso automáticamente se vuelve fe. No, se vuelve nocivo, Hay porque, creencias nocivas. claro, por supuesto que sí. También hay creencias, bueno, como se dice, ¿no? Positivas, por así decirlo. Sin embargo, las personas siempre eh, han tergiversado tanto este concepto que prácticamente cualquier creencia que puedan tener, ya sea positiva o negativa, siempre termina mal. Esto porque, porque a raíz de la fanatización de las personas, han hecho esto un tema muy complicado, tan complicado que cuando la persona habla de creencias ya es para pelear. Y muchas veces se ha dicho, es mejor no hablar o tocar del tópico de creencias porque pueden salir lastimados. Y es verdad, porque le han colocado no solamente el factor suerte o el factor amuleto, sino también le han colocado el factor emocional, el factor sentimental. Y eso, las personas creen que eso es un valor añadido a O sus creencias. lo sentimental, lo subjetivo. Claro que sí. Y se ve mucho eso, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que cree que, digamos, ¿no? Que su perrito que murió está en el cielo. Y cuando le dices, no, el perrito no tiene alma, no se ha ido al cielo. No, es mi creencia de tú eres un malo, tú eres un destructor, tú eres un demoníaco. ¿Por qué me dices esas cosas? ¿Por qué? No, no. Empiezan a pelear. Lo mismo pasa con las creencias en Dios, ¿no? Hay gente católica, sobre todo, que tiene pues sus cuadritos de Jesús, ¿no? No sé, sus rosarios. Ay, que mi cuadrito de Jesús, que yo lo amo mucho, y besan el cuadro. Viene Joel Tapia y le dice, señora, está besando un yeso, está besando un cuadro, no le va a hacer nada. Ay, no, que tú eres un malo. ¿Cómo me vas a decir eso? Estás destruyendo mis sentimientos. Factor emocional, sentimental. Entonces, eso hace que, lamentablemente, esas creencias, a pesar de que parecen ser positivas, a pesar de que tengan buenas intenciones, se conviertan en una actitud nada agradable y ya empieza a rayar en actitudes maniáticas, neuróticas, tóxicas. Ya empieza a haber un corte conductual negativo, que ahí Negativo. sí la cosa se pone fea. Ahí se pone fea la cosa, porque inclusive ha habido hasta agresiones físicas y verbales por las creencias. Ahí tenemos un gran ejemplo ahorita, ¿no? La Franja de Gaza en contra, o mejor dicho, Cisjordania en contra de Israel. ¿Por qué es? ¿Por qué es? Nadie hasta ahora sabe por qué es. Cuando los dos bandos ya lo han dicho. Israel dice, voy a tomar Cisjordania. ¿Por qué? ¿Por qué desde tanto tiempo sigues con lo mismo, Israel, si ya tienes tu tierra? Es que Jehová, Dios de los ejércitos, nos lo ha dicho. Es la tierra prometida y lo es. Y punto. Y lo vamos a cumplir. Creencia. ¿Qué dicen los cisjordanos? Lo mismo, solo que en oposición. Dicen, no, a nosotros Alá nos ha dado esta tierra. Entonces no le vamos a dar el poder a los sionistas judíos desgraciados, etcétera, etcétera. Entonces, la pelea de creencias, más de 2000 años en una pelea de creencias supuestamente de seres divinos, supuestamente de seres sagrados, supuestamente de seres que son buenos, ¿no? Porque no son demonios, ¿no? Alá no es demonio, Yahvé no es, bueno, supuestamente no es un demonio, ¿no? Y bueno, y para variar, los judíos no creen en Jesús, para variar, y mucha gente dice que sí creen, no, que Jesús está con ellos, pero no, tampoco. Entonces hay un problema grande de creencias. Por eso digo, el término, al ser tergiversado por cada quien,
se convierte automáticamente en un término negativo. Y es como lo que decía también un sacerdote, bueno, ex sacerdote jesuita llamado Anthony de Melo, que ha sacado libros bastante muy interesantes al respecto de muchos temas. Y en uno de sus libros, en el cual se titula Autoliberación Interior, Ok. él dijo una frase muy interesante. Dijo lo siguiente, que cuando la persona tiene una imagen tergiversada de la realidad, entonces estamos ante una persona peligrosa. Peligroso. Ok. El tema de la creencia ha sustentado la mayor parte de las vidas en todo el planeta. El ejemplo que acabas de dar entre Israel, Palestina, cristianos, católicos, entre los mismos cristianos que leen la misma Biblia, tienen la misma fe, creen en el mismo Cristo y tienen 10, 20, 50 posturas distintas. Eso ya lo he mencionado al canal y es curioso partiendo del hecho que entonces si todo es creencia y por lo tanto la creencia no es una verdad, sino que está sometida a cambio, ¿por qué consideras que aún las personas consideran la Biblia como una verdad absoluta? A sabiendas que incluso por la Academia de Ciencias Bíblicas que eso no es así, e incluso por las interpretaciones que ellos mismos hacen, pones a 5 vertientes cristianas en un mismo cuarto y en menos de 5 minutos van a estar peleando en cuál es la interpretación y al final, bueno, es interpretación, misterios de Dios y ya Dios tiene la interpretación última y será que nos enteremos cuando muramos al otro lado. Entonces, ¿por qué las personas, a pesar de esto, le da disonancia cognitiva y se cierran al hecho de cambiar esas creencias? Ah, justamente, porque cada persona ha tomado esa creencia como un bando, lo ha convertido en una postura específica, muy determinada y muy radical, inclusive absoluta en muchos casos, a tal punto que cuando, por ejemplo, una persona toma una creencia, pareciera que tiene la misión sagrada de imponerla en las demás. Uf, No va a aceptar otra creencia que no sea la suya. Inclusive en su, bueno, en su dogma se les enseña a que hagan eso. Por ejemplo, y por ahí vemos las peleas, ¿no? Las peleas entre católico contra evangélico, evangélico contra, igual, entre evangélicos, ¿no? Porque entre evangélicos, protestante, bautismal, trinitario, evangélico. bautista, ¿no? Claro, por ejemplo, el bautista dice, ¿no? Salvo siempre salvos, ese es su lema. O sea, que no existe para ellos el hecho de que uno se pueda condenar después de haber aceptado a Cristo o después de conocer a Cristo, digamos, ¿no? Sin embargo, el pentecostal viene y lo chanca, por así decirlo, lo golpea y le dice, le toma pues Hebreos 10:26, le dice. Y ahí qué cosa dice, que sí se puede perder la salvación. ¿Por qué? Porque cuando una persona ya tiene el conocimiento de la verdad del Evangelio, de Jesús, de la Biblia, o de la palabra de Dios, mejor dicho, y aún así peca, conociendo que el pecado es pecado, ¿no? Que eso es malo hacerlo, pero aún así peca a sabiendas, ¿qué sucede? Que esa persona ya está condenada, ya no va a ser salva, ha perdido su salvación. Inclusive el texto es bastante explícito cuando dice que Jesús no va a venir por segunda vez a hacer revisión de pecados. Entonces queda clarísima la advertencia. Sin embargo, hay en la pelea, porque el otro bando va a decir, no, ay, ¿qué sería eso? Entonces tendríamos que ser como Jesús y eso es imposible. No existe la santidad perfecta. O sea, creen en algo perfecto, en algo perfectamente absoluto, por supuesto, pero ellos no son absolutos. Y que estábamos, bueno, que estaba diciendo que las personas eh, absolutizan muchas cosas, pero que para ellos mismos no es posible. Y eso es lo gracioso. Creen en un Dios absoluto, pero creen que ellos no pueden hacer cosas absolutas o perfectas. Creen en un Dios que es santo, pero que ellos no pueden llegar a ser santos. Muchos de ellos dicen, es que yo no soy Jesús.
pero trato de hacer las cosas bien. Y bueno, si uno revisa la Biblia, pues ahí no dice, bueno, trata de ser bueno, trata de ser, y si no lo logras, no importa, Dios te perdona, no dice eso. Eso es lo cierto, ¿no? No dice. Dice, sed santos como vuestro Padre Santo, punto. Aún los santos deben santificarse más porque sin santidad nadie verá a Dios. Son palabras literales de la Biblia. Y, y, por ejemplo, eso lo puede decir un fundamentalista, lo puede decir un pentecostés, lo puede decir, ¿no? Aquel que agarre ese dogma de esa denominación, y de las otras denominaciones les van a decir que no. Otra forma u otra situación que sucede así es con los testigos de Jehová. Por ejemplo, ellos no creen en el infierno, no creen que exista infierno, porque según su fundador, que fue Charles Taze Russell, él era masón y bueno, él hizo o conformó lo que se decía en ese entonces como los estudiantes de la Biblia, después lo transformó en una comunidad de los que eran partícipes de Jehová y después se convirtió en los testigos de Jehová. Fundaron en su nombre la asociación llamada la Watchtower, Ajá. que quiere decir el vigía, ¿no? O el atalaya, y de ahí que sus revistas se llaman Atalaya. Sin embargo, es una denominación francmasónica que tiene que ver con el poder absoluto del gran arquitecto. Y por ahí la torre y bueno, la torre de vigilancia, ¿no? Del ojo que lo vigila todo. En fin, la cosa es que ellos, gracias a ese señor, han negado muchas cosas, porque ese señor negó muchas cosas que no le gustaban. Una de ellas era que cuando leyó lo de la parte del infierno, simplemente no le gustó y dijo, no, no hay infierno. A mí Jesús ha venido un día y hemos platicado y en esa plática pues me ha dicho que no y ya. Ah, lo dijo Russell, ya, va a misa. Listo. Entonces, otra cosa que no, en lo que no creen es en el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Le llaman la fuerza, que es La una fuerza fuerza, misteriosa. ¿no? La fuerza misteriosa, mística, qué sé yo, de la Rosa de Guadalupe, no lo sé, pero le llaman así. ¿Ya? Y cuando en la Biblia dice que no es una fuerza, sino que es una persona, que inclusive pues se contrista, o sea, se pone triste y que gime, dice allí, con lamento profundo por todas las almas perdidas. Entonces, es una persona que se entristece, persona. Sin embargo, para ellos, pues, no, es una fuerza, ¿no? Así como, no sé, la Genkidama, no sé, la vibración de las cosas, etc. No, tampoco. Entonces, ahí hay varias cosas que cada, digámoslo así, cada secta, porque eso es lo que vienen a hacer. Cada secta evangélica agarra a su conveniencia lo que quiere y hace de la Biblia su propia interpretación de lo que más le conviene, de lo que más le gusta, de lo que más le salió, y ese es el problema de no hacer un estudio exegético y hermenéutico al respecto. No se va a las fuentes primigenias, ¿no? Las fuentes primigenias, como tú sabes bien, es pues la Torah y el Tanakh, que son prácticamente la base del Antiguo Testamento. Y las otras fuentes son los, vamos a decirlo así, los pseudoevangelios, Ok. ¿no? Porque no están considerados como tales por la Iglesia Católica, los evangelios de Tomás y de todos los demás, ¿no? Y en eso pues se encuentran muchas cosas que oficialmente no están siendo reconocidas, porque la iglesia también, la iglesia católica también tomó para sí su conveniencia y lo hizo pues en los concilios de tanto de Hipona como de Trento, en donde hicieron justamente el canon de la Biblia. O sea, allí han hecho pues una, digámoslo así, una colección de libros que ellos consideraban que sí tenían que entrar en la Biblia y pues hay otros libros que ellos han considerado que no deberían entrar. ¿Razones? Bueno, nosotros sabemos, ustedes déjense guiar, ¿no? Porque somos la Iglesia Católica, ¿ya? Ustedes no son sacerdotes, ustedes no han estudiado, ustedes no han sido romanos, así que no molestan. Entonces,
bueno, va a misa y mucha gente dice, ah, sí, claro, no, no saben porque ignoran, entonces aceptan porque no saben nada al respecto. Y ese es el problema, ese es el otro problema, mejor dicho, relacionado a las creencias absolutas, relacionado a las peleas entre creyentes de un mismo bando, inclusive, y esto ha devenido en sectas. Por ejemplo, de la Iglesia Católica han salido todas las sectas. Salen los protestantes, de los mismos protestantes salen otros subprotestantes, ¿no? Como vemos en la historia, salen los calvinistas por un lado, salen los anglicanos con Enrique VIII y salen los martinistas. Entonces, Enrique VIII, ¿por qué sale? Porque otro que agarró a su conveniencia, no es que vino Jesús y le dijo, tú vas a hacer algo diferente porque yo, bueno, no, todos meten ese cuento, pero es un solo cuento. En la historia está declarado que Enrique VIII no podía contraer segundo matrimonio porque el Papa le había dicho que solo se casó una vez y que según la sagrada doctrina cristiana católica romana, pues no te podías casar más de 2 veces, sino pues eres un polígamo y eso es pecado. Ok, Sin embargo, para que eso no suceda, como era el rey Enrique VIII, entonces dijo, ya, voy a crear mi propia religión en la cual voy a hacer pues otra religión católica, solo que se va a llamar anglicana, en la cual sí me voy a poder divorciar y casar cuantas veces me dé la gana. Y se volvió a casar otras 7 veces y se divorció otras tantas. Y ahí está la historia, o sea, no, yo no lo digo, ¿no? Mucha gente cuando me habla o me escucha hablar así me dice, ah, pero ¿de dónde sacas esto? ¿Qué es tu opinión? ¿Qué es? No, o sea, revisa la historia, estudia la historia, busca ahora en San Google, ¿no? Porque ya tenemos a San Google que lo sabe todo, ¿no? Es como un Dios, ¿no? Omnipresente, omnisapiente. Tú le preguntas ahí, a ver, historia de la Iglesia Católica, y te van a abrir los ojos de par en par, ¿no? Pero lo que pasa es que la gente no quiere lo entiendo. más. No, ¿sabes qué? Claro, entre lo interpretativo, entre lo literal, hay un ejemplo muy claro y es el hecho de eh, ¿por cuál es la salvación? ¿Por fe o por obra? Por unos versículos dice que por fe, entonces de repente sacan la carta de Santiago y dicen, no, es por obra porque fe sin obra es fe muerta. Y ya has mencionado algunos versículos aquí que se basan según la postura en un versículo u otro. ¿Me podrías dar algunos ejemplos prácticos de cómo se evidencia estas contradicciones? Ya no ni siquiera hay que esperar una contradicción lógica de otra vertiente por fuera o científica. Si dentro de la misma Biblia hay contradicciones y a causa de esas contradicciones es que toman unos más ortodoxos u otros más liberales, como esta que acabas de mencionar. Entonces, ¿cuáles serían esos ejemplos? Bueno, en realidad hay un montón de ejemplos, además de los que ya te dije, de las contradicciones en la misma Biblia. Y esto parte, bueno, quiero hacer un pequeño preámbulo aquí para que pues también se sepa de dónde nace esta contraproducencia en la misma Biblia. Sucede por historia igual, porque antes, o sea, agarrando el Tanaj, agarrando la Torah, también ha habido sesgos, también ha habido manipulaciones, también ha habido mezclas, inclusive está mezclado con Cábala, ¿no? ¿Cierto? Tú sabes bien eso, porque inclusive en los libros deuterocanónicos, como Tobit, por ejemplo, eh, nos habla de una cosa muy, muy rara. Habla de un hecho extraño en el cual la persona tiene que asar un pescado, si no me equivoco, y con el olor del pescado ahuyenta a un principado, o sea, a un demonio, y dice que lo logra. Eso en todo tiempo se llama santería, se llama hechicería. Y mira, hay hechicería en la Biblia y te lo dice que lo haga. ¿Y quién se lo dijo que lo hiciera? El ángel del Señor que bajó me dijo que lo hiciera. Un ángel le enseña hechicería básica a alguien que cree en llave. Es de no creer. Ahí está una contradicción grandísima. Y el opuesto de eso es cuando tú vas, por ejemplo, a los libros de los Hechos, perdón, del Nuevo Testamento, en donde te dicen justamente, ¿no? Ahí en otros libros no lo tengo ahorita,
pero si no me equivoco, creo que es en Corintios, en donde Pablo declara que quienes entran al reino de los cielos, ¿no? Quienes pueden entrar y quienes no pueden entrar. Ya hay una lista prácticamente que se hace muy famosa, ¿no? No entrarán al reino de los cielos, por ejemplo, los fornicarios, los borrachos, los hechiceros. Ahí está, clarito, hechiceros. Oye, pero si yo me he ido casi al inicio de la Biblia y me están enseñando hechicería básica, y un ángel me lo está enseñando, ni siquiera ha sido de que, bueno, se le ocurrió a un personaje bíblico. No, el ángel del Señor me lo enseñó. Ah, wow. Otra gran contradicción en sí misma es, por ejemplo, y ahí se ve también, ¿no? En el Éxodo, y nadie lee el Éxodo tampoco, ¿no? Todos se quedan con la película de Charlton Heston y creen que es tal cual que pasó, ¿no? Que Nefertiti estaba enamorada de Moisés, que Ramsés era su hermano, Ok, y toda la parafernalia. Pero en realidad lo que sucedió fue algo muy distinto. Y bueno, después de que se van de Egipto y todo esto y pasan pues a la tierra o están para ir a la tierra prometida, sucede de que los israelitas se estaban quejando mucho por la comida. Tanto así de que Dios pues prácticamente se enoja con ellos y dice, ya me hartaron, voy a matarlos a estos desgraciados. Y empieza a enviar serpientes, serpientes que dice que pican como fuego y que están, bueno, los hacen sufrir horriblemente. Y el pueblo está llorando, está gimiendo y le pide a Moisés, Moisés, por favor, ya no aguantamos, sí, nos arrepentimos, dile al Señor que nos cure, por favor, por favor, por favor. Bien, Moisés va y dice, bueno, Señor, por favor, mira estos tipos que están aquí pidiendo tu perdón, ¿les puedes ayudar? Y Dios le dice a Moisés, vas a hacerlo, y ya está bien, pero vas a hacer lo siguiente, vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a colocar en un asta y todo aquel que vea la serpiente, a los ojos de la serpiente de bronce, será sanado. ¿De verdad? Sí. Ah, ok. Lo hace, le coloca todo y la gente empieza a sanar. Interesantemente, luego de eso ocurre una cosa más tonta todavía, que el pueblo de Israel empieza a alabar y adorar a la serpiente de bronce en vez de a Yahvé. Y ahí otra vez Dios se enoja, ¿no? Entonces es un cuento de no, una contradicción tras otra. Yo digo, ¿cómo es posible que un Dios, que se supone que es pues ese espíritu y todo lo demás, va a mandar a hacer todavía algo como una serpiente de bronce para que alguien se sane? ¿No sería mucho más rápido que diga, está bien, los sano a todos, perdonados, ya está, con solo mi palabra? ok. Hubiera sido así. Vamos al Evangelio o a los Evangelios, viene Jesús, ¿y qué pasa? Tu fe te ha salvado, listo. Y el cojo miró, oh, perdón, el cojo caminó, el ciego miró, etcétera, etcétera. Oye, pero y Jesús no ha mandado a hacer a nadie sin ninguna serpiente, ni que le miren, no le miren, le toquen, no le toquen, no, nada. Ahí está otra gran contradicción. Otra gran contradicción. Dios mata sin cesar. Mata a cuantos quiera, a como quiera, por donde quiera. Le dice, por ejemplo, ¿no? Al rey Saúl, cuando va a tomar ciudades, vas a ir a tal ciudad y vas a tomar la ciudad y vas a matar a todos, animales, Extermínalos a niños, todos. a todos, mujeres, pero Señor, las mujeres podrían servirnos, podrían ser, no, 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 mátalas también. ¿Qué hizo Saúl? Saúl dijo, no, pero pobrecitas, ¿no? Entonces perdonó a las mujeres porque estaban también, no sé, le habrá gustado a Saúl, ¿no? Que dicen que eran bastante mujeriegos. Dejó a las mujeres, dejó a los niños, dejó a los animales. Solo mató a los hombres. Y ahí Dios se amargó y dijo, ah, no, este no me hace caso. Necesito a alguien que sí me haga caso. Ya llamó a David. Y a David, ¿qué pasó con David? Pasó cosas raras. Si a Saúl lo destituyó solamente por eso, por desobedecerlo, David lo desobedeció aún más, porque se fijó, una vez siendo rey, se fijó en una chica, bueno, una señora desnuda ahí bañándose lo vio desde lo alto de su palacio y dijo, la quiero. ¿Quién es? Sus informantes le dicen, es fulana de tal, ¿no? La famosa Betsabe, esposa de un tal Urias, que es sirviente tuyo en la guardia.
Ah, Urias. Ya, ok. Ven, Urias, lo hago llamar. Sí, mi señor, ¿sabes qué? Hay una guerra ahí por Hebrón. Estate en la vanguardia, ¿ya? Anda a la vanguardia y estate. Pero mi mujer, no te preocupes, yo lo voy a cuidar. Ah, ya. Se va, prácticamente lo va a matar y muere pues en la vanguardia para que el rey diga, ay, te quedaste sin marido, Betsabe, ahora puedes estar con tu señor. Entonces, bueno, se unió a Betsabe, pero cometió pues adulterio. ¿Qué pasó? Era un pecado. Y después de haber cometido esa fechoría, va al arca de la alianza, va al Santo Santorum, al Santo de los Santos, se mete él solo, sin la mediación de un sacerdote. Bueno, era el rey, podía hacer lo que le daba la gana, otra cosa contradictoria, y le pide perdón a Dios, ¿no? Con la lágrima de cocodrilo, cuando ya hizo todo, y Dios lo perdona. Qué raro, qué raro. Y después no solamente se metió con Betsabé, se metió con muchas otras, robó, usurpó. ¿Qué le hizo Dios? Nada, absolutamente nada. Vamos con Salomón, lo mismo. Al principio, un niño bueno, santo, qué bien que Dios le está llamando desde pequeño. Que el profeta Samuel le dijo, o mejor dicho, cuando era pequeño, pues fue a donde el profeta y le dijo, me estás llamando porque escucho que me dicen de mi nombre, ¿no? Y el profeta se dio cuenta de que le estaba llamando Dios porque él no lo estaba llamando. Y dice, cuando te llame de nuevo esa voz, tú vas a decir, heme aquí. Ah, ya, va y le dice, Salomón, no sé, sí, heme aquí, ya, listo. Y ahí empezó pues supuestamente la relación sagrada entre Salomón y Dios. Y ahí Dios le dice como un genio, ¿no? Qué raro que aparezca como, eso también es raro. Se le aparece a Salomón como genio de la lámpara mágica y le dice, eh, pídeme lo que tú quieras y te lo voy a dar. Qué raro. Y Salomón le dice, quiero que me dé sabiduría. Concedido. Ah, listo. Uy, el hombre más sabio del mundo, que hablaba hasta con los animales, que sabía de curación, que sabía de proverbios, de filosofía, resolvía los asuntos internos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó al final con Salomón? Tenía más de 1000 mujeres, se fue a detrás de a adorar a dioses de esas 1000 mujeres, que también ahí había un gnosticismo llamado, creo que es oculto o hermético, pero es del lado muy negativo, del lado hierofantístico, o sea, para que te conviertas en un mago oscuro. Y eso le encantó mucho. Por ahí que tenemos esas famositas obras que circulan por la red, ¿no? Como la clavícula de Salomón, ¿no? En términos herméticos. Ok. Entonces, eso es negativo, no es positivo. Ahí hay una gran contradicción en sí mismo. Y para terminar, la contradicción más grande es que vemos en el Antiguo Testamento un Dios que dice, mía es la venganza, soy Dios de los ejércitos, que soy celoso, que si tú no estás conmigo, estás en contra mí entonces. Vemos al otro lado de los evangelios, donde aparece Jesús, que se supone que es el hijo de ese Dios, se supone, y nos dice todo lo contrario, nos dice, no, que tú tienes que dar la otra mejilla, que hay que perdonar, que yo muero por todos, y así como yo Sí. muero por todos, ustedes también tienen que morir. De igual manera, es un ejemplo que les doy. Oye, ¿cómo es esto entonces? ¿Cómo es? O sea, ¿es de los ejércitos? No es de los ejércitos. ¿Hay que perdonar o hay que matar? O sea, ¿cómo es eso? Ahí están las grandes, y entre muchas otras que hay para mencionar con versículos y todo, ¿no? Mira, y voy a agregar, voy a echar más leña al fuego. Por ejemplo, en contradicciones, ya lo he nombrado bastante en el canal, es por ejemplo cuando dice, Dios no es hijo de hombre para que se arrepiente, eso está en Números 23, pero leemos al principio del Génesis, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre en Génesis 6:6. Entonces, claro, aquí hay una cuestión de que por eso hay cierta sustentación
en que Yahvé quizás no sea el mismo Dios que Jesús de Nazaret propuso como ser espiritual, porque por ejemplo, usaste el ejemplo de la serpiente. Su pueblo le pedía comida y él mandó la serpiente como castigo. Curiosamente, Jesús de Nazaret, en una ironía, dice, ¿qué padre cuando su hijo le pide comida le manda serpiente? Es como que una indirecta a Ujú. ese Dios, otra indirecta cuando salieron de Samaria y dos de los discípulos dijeron, ellos no nos recibieron, mándale fuego que le caiga del cielo como hizo el profeta Elías. Y Jesús, la lógica indica que debió estar de acuerdo con eso porque lo dice en las escrituras. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús? No sabéis qué espíritu sois. Es decir, como que esas ideas son de otro espíritu o de otra entidad o de otras cuestiones que no están acorde a su filosofía. Entonces aquí entra la pregunta que quiero saber tu opinión y es el hecho de ¿cuál sería entonces para ti o en la investigación el mensaje de Jesús de Nazaret o estas nuevas propuestas distintas a este Antiguo Testamento que bien acertaste en estos ejemplos que diste? También, por ejemplo, aún así, Jesús a la samaritana le dijo que Dios es espíritu y también habló de alma, incluso de vida eterna. Entonces, es algo como que muy distinto a ese Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo llegas a reconciliar o a explicar en esta oportunidad? Bueno, en realidad la idea es prácticamente irreconciliable Ok. por, por obviedad, porque haciendo un estudio serio, porque hay mucha gente que obviamente cuando va a escucharme ahora, lo que estoy diciendo obviamente va a dejar en la caja de comentarios, ¿no? Pues un montón de cosas y va a decir obviamente, no, que no es así, no, que la interpretación es de otra forma, no, es que tú no sabes, es que cómo se interpreta, ¿no? Por ejemplo, eso de la serpiente, hay muchos que interpretan de otra forma, para darle una forma más, digámoslo así, Suave. aceptable, ¿no? Claro, o sea, tratan de doblar la serpiente y dicen, no, es que eso era un guiño a Jesús, es que Jesús iba a ser colgado, iba a ser en una cruz, iba a salvar a todos. O sea, la serpiente venía a ser un simbolismo de Jesús. Y yo digo, qué raro también, qué raro simbolismo, porque normalmente a Jesús se le simboliza y se le ha dicho también Cordero de Dios. No se le ha dicho serpiente de Dios. Entonces, desde ese punto ya estamos mal. Desde ese punto ya estamos hablando de otra cosa. Pero la gente va a decir, no, ese es un mentiroso, ese es un enviado de Satanás. No, más bien la serpiente siempre ha sido el símbolo de lo satánico, de lo diabólico, siempre. Sobre todo para la cultura judía, la serpiente no ha sido nada, nada bueno, nada bonito, nada de que bueno, que espiritual. No, 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 no. A menos que quieran adorar a Esculapio. Eso es otra cosa, ¿no? Ok. Es otra cosa muy distinta, ¿no? Porque Esculapio no tiene nada que ver con Jesús, con Dios, con Yahvé, no, él está en, es otra nota, ¿no? Sin embargo, como te digo, esta situación es muy, muy peculiar, es muy delicada, y bueno, ante la idea de reconciliar a Jesús con Yahvé, como te repito, es imposible, porque haciendo el estudio serio, y cualquiera puede hacerlo, no, no se necesita hacer, pues, o tener varios estudios, no, no, o sea, simple y llanamente investigar seriamente, querer ir hacia la verdad de las cosas, buscar con objetividad la verdad, y ahí está la verdad. Entonces, cuando uno analiza con raciocinio, con algo, un análisis serio, se va a dar cuenta que Jesús no podría ser ni por nada del mundo el hijo de Yahvé. Es imposible. Así de simple. Imposible. Inclusive Jesús llama a Dios como Abba, o sea, Padre. Siempre le dice Padre. Jamás le ha dicho Yahvé, jamás le ha dicho Jehová. Nunca ha utilizado ese nombre. Jamás ha utilizado ese nombre. Siempre ha dicho mi padre, mi padre, mi padre, mi padre en los cielos, mi padre que es perfecto, mi padre que es santo, mi padre que da todo. Todo era padre, no era Yahvé, Jehová. No, no, no. Claro, muchas personas dicen, es que, bueno, como él era directo hijo de Dios, pues podía darse esas confianzas. Y no se trata tampoco de confianzas, se trata de que prácticamente es otro ser.
Y cualquiera que tenga dos dedos de frente nada más y lea la Biblia, se va a dar cuenta de la gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. La diferencia es abismal y está a la vista, está frente a uno. Entonces ya ve, y se puede ver en todo el Antiguo Testamento, es un asesino. Ha asesinado, no sé, ahí hay una cuenta, ¿no? Más de 2 millones de personas, creo, muchísimo más. Sí. Si agarramos el diluvio, peor, ¿no? La cifra es muchísimo más grande. Y un pequeño ejemplo, ¿no? Del asesinato que siempre le gustaba hacer a él, cuando Josué y los demás estaban pues en tierras extrañas, en tierras prometidas, pero que no podían ingresar, creo que vinieron los filisteos y los cercaron, a tal punto de que habían más de 100.000 filisteos, exactamente habían como 185.000. Y no podían hacer nada, ya iba a ser el fin del pueblo de Israel. Entonces claman a Dios, le dicen, por favor, Señor, ayúdanos. Y Dios dice, ya está bien, todos vayan a dormirse, no vean nada, no salgan a nada, quédense en sus carpas, en sus tiendas, no salgan, no salgan. Pobre ustedes que salgan. Ya está bien, pero ¿qué vas a hacer? No, nada, salgan, no van a salir, ¿ya? No van a salir. Voy a enviar al destructor y se acabó. ¿Y quién es el de? No, no, tú cállate. Muy bien, ya está bien, vamos. Bueno, esa noche están de miedo, se ponen en sus carpas, en sus tiendas, no salen para nada. La mañana siguiente salen a ver, ¿qué ha pasado con los filisteos? No vienen, no nos han atacado, no nos han matado, seguimos vivos. A ver, vamos a verlos. 185.000 hombres muertos por un solo ángel. Ángel. Oye, yo no sabía que los ángeles mataban. Bueno, eso solamente es en una ficción, ¿no? O sea, yo recuerdo haber visto este anime de Evangelion, en donde vienen los ángeles a matar a la gente. Ahí sí, ¿no? Pero en la Biblia, que venga el ángel a matar a la gente, por Dios, que esto es Evangelio punto 3, versión punto 3, ¿qué es esto? No, no, no lo sé, Y en serio. recordemos a Sodoma y Gomorra. Ah, eso es Y no, otra. y nos podemos ir. Sí, es que en la Biblia hay demasiadas referencias. Es decir, ese ángel con un arpa en el cielo, contemplando la absolutez de Dios, eso en realidad en la Biblia, o por lo menos los ángeles del Antiguo Testamento, para nada, dista demasiado la diferencia. Por eso al tú al nombrar asesino, me recuerdas mucho el Juan 8:40, cuando Jesús de Nazaret, frente a los doctores de la ley, le dijo, usted de vuestro padre es el diablo, padre de mentira, homicida desde el inicio. Es decir, se supone que esos doctores de la ley le adoraban a Yahvé. ¿Cómo es posible que Jesús de Nazaret le hacen esas acusaciones? Si ustedes creen en mí, o si ustedes le creen a Dios, me creerían a mí. Pero como ustedes no creen en Dios, ustedes le creen a otro Dios o a otro Elohim. Y por ahí se va en ese Juan 8 de adelante y es una clara referencia de que su padre es algo distinto. Entonces, al ver todo esta mezcolanza, ya te iba a hacer la pregunta de cómo demostrar lo absurdo de la Biblia, pero básicamente ya la respuesta se da por sí sola en estos 10 20 minutos que hemos mostrado estos versículos. Falta que, como dices tú, tener un raciocinio en leer lo más objetivo posible sin un dogma. Por eso las preguntas iniciales, porque precisamente hay que irnos de lastrarnos de las creencias y los dogmas para abarcar la Biblia por lo menos con unos ojos más como hacia la objetividad en ese caso. Entonces, para ir finalizando esta conversación, ¿cuál sería entonces el balance para pensar en sentido común? Ya que hay una disputa entre la fe, entre la creencia, entre las obras, entre el mismo conocimiento práctico. ¿Cuál sería ese balance que puedes recomendar a pesar de este desastre que hemos evidenciado en 45 minutos? Bueno, en realidad, antes de responder la pregunta, solamente decir de que hay un montón de cosas para analizar que, bueno, nos quedaría muy, muy corto el tiempo. Seguramente lo vamos a hacer en lo sucesivo. Sí. Y si la gente o tu audiencia, mejor dicho, quisiera más profundizar el tema, pues también lo pueden
pueden sugerirlo, ¿no? Porque es un tema bastante, muy, muy amplio, ¿no? O sea, acá nos estamos quedando cortísimos. Es más, lo que estamos diciendo son migajas nada más. Sí. Es la punta del iceberg. Y hay mucho más, hay muchísimo más para analizar de manera seria. Ahora, yendo a la pregunta de esto de las obras y al mismo tiempo de la fe, ¿qué se podría hacer al respecto? Bueno, Y el sentido común. y el sentido común, ¿no? En realidad hay que ver a estas tres cosas como son. Hay que saber de qué tratan, primero, para tener algo más claro. Entonces, si nosotros sabemos que la creencia, por ejemplo, es algo que es una afirmación, nada más, una afirmación gratuita, es lo que es una creencia. Entonces, la gente lo que tiene que hacer es deshacerse de esa creencia. ¿Por qué? O de ese concepto, mejor dicho, de ese concepto se tiene que deshacer. Porque ya no estamos ya en tiempos de ser infantiles, o sea, ya somos gente grande, muchos tienen profesiones, muchos, bueno, ya tienen pues tercera edad, qué sé yo, y ya es hora de madurar el pensamiento, porque si no se madura el pensamiento, entonces uno va a seguir pensando de que el que lo dijo tiene la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque es pastor, porque es sacerdote, porque es el líder, porque, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo se tienen que dejar de gustos, porque analizar algo no es cuestión de que te guste o no te guste. Bueno, a mí me gusta Yahvé, suena bonito el nombre, no. Aunque en ciertas cosas puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero no significa que me guste. A muchos les gusta Jesús, ¿no? Ay, qué lindo, qué bonito, me encanta, pero ahí se queda, ¿no? Tienen que desubjetivizar Ok. las creencias, ¿ya? Y por otra parte, al mismo tiempo de deshacerse de ese tipo de subjetividades, tienen que empezar a tener otro tipo de concepción de las creencias. Y hay otro tipo de concepción de la creencia. Ese tipo es la otra acepción de lo que significa creencia. Creencia en otra acepción, en su quinta acepción, si no me equivoco, significa crear. Y es allí donde yo quiero hacer hincapié, que las personas empiecen a crear no algo ficticio, no algo que simplemente les guste y ya. No, no, no. Tienen que empezar a crear una realidad que realmente sea funcional. Entonces, cuando nosotros en vez de creer, creamos, se abre en la mente un nuevo paradigma, se abre un criterio que va hacia adelante, no va hacia atrás. Entonces empezamos a crear nuestra propia realidad. Ya no creemos de que va a venir alguien a que nos cree nuestra realidad, a que defina nuestro destino. No, nosotros vamos a definir nuestro destino. Y una vez que la persona sea consciente de que es ella, no un Dios, no un ángel, no un demonio, no, no, no. Eres tú mismo, tú misma que tienes que crear tu propia realidad. Allí, ¿qué va a pasar? Ahí recién uno va a despertar lo que se llama la conciencia. Va a ser consciente recién de lo que dice, de lo que piensa y de lo que siente. Y solo en ese nivel va a poder relacionar los tres. Al relacionar lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú dices, tienes que guardar la coherencia entre esos tres. Es decir, por ejemplo, si yo, eh, si yo me siento bien, tengo que tener pensamientos positivos. Y si tengo pensamientos positivos y me siento bien, por ende tengo que actuar bien, tanto internamente como hacia afuera. Esa es la forma en cómo se podría relacionar esos tres. No hay otra forma. Entonces, ese es llamado a la conciencia interna de la persona. Es un trabajo interior que va de lo interior y se expresa hacia lo exterior. Y eso cualquiera con dos dedos de frente lo puede hacer. Eso no requiere de estudios ahí apoteósicos. No, no. Ah, Lo único que requiere es algo serio, ponerse serio, investigar. Aquí tenemos a nuestro querido San Google,
que si no conocemos nada le decimos, ¿qué es esto? Y nos dice, listo. Y cuestión de crear conciencia. No hay otra forma. De lo contrario, la gente va a seguir creyendo en cualquier cosa y según su gusto, ¿no? Por ejemplo, como decir, a mí me gusta el color azul, pero a mí me gusta el negro. Ah, qué mal. El azul es mejor, el azul es más bonito, el azul es más importante. No se trata de gustos, ¿no? Sino se trata de que hay una gama de colores que uno tiene que reconocer. Decir, ah, no solo hay el azul, hay el negro, hay el lila, hay el violeta, listo. Y todos son hermosos, y todos son geniales, y todos son fantásticos para crear un conjunto cromático que tiene, debe tener un fin, tiene que tener un propósito. Y ese propósito ya no es personal, es social. Como tú bien decías, ¿no? El hecho de la asistencia en algún momento, del servicio, es lo que realmente es el objetivo, vamos a decir así, primordial y último de cualquier ser humano. No es algo exactamente individualista, es social, pero la gente se ha olvidado de eso. Ese es el asunto. Si las personas escuchan realmente esta última reflexión que acabas de hacer, no hablaste del pensamiento mágico pendejo. Hablaste fue porque se parece un discurso, pero hay que tener un buen análisis porque hablaste al final, remataste con acción, que tus creencias puedan crear algo con la acción y a su vez pueda que te beneficie a ti y al final pueda beneficiar, si la persona quiere, en el servicio. Me encantó bastante tu reflexión y sí, tuviste razón, el tiempo se va a quedar o se quedó demasiado corto, pero fue lo suficientemente como introducción para dar inicio y continuidad a cualquier tipo de contenido. Así que pueden dejar en los comentarios qué vertiente podemos ir conversando con Joel en una próxima oportunidad. Joel, muchas gracias por invitar, o mejor dicho, muchas gracias por aceptar la invitación. Oh, gracias a ti más bien por la invitación, gracias por, pues, por el tiempo, por la disposición y por pues tener este espacio como para poder hablar de este tipo de temas, porque hoy en día no es tan común hacerlo. Así que muchísimas gracias y gracias también a la audiencia, que seguramente va a hacer sus preguntas y vamos a ver pues si también se las podemos responder, no habría ningún problema. Sí, por eso te traje el canal, es decir, porque precisamente porque pasaste en todas estas vertientes, haces una crítica que puede causar eso mismo a la reflexión. Entonces, sin más nada que agregar, estás invitado nuevamente en un futuro al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.